Bueno, ahí tienen ustedes la información sobre todos los detalles de la posesión y sobre todo el discurso de Joe Biden. Un discurso que ha generado dos clases de reacciones, era previsible. Unas reacciones que dicen que era el discurso correcto, en el tono correcto para este momento de la historia de los Estados Unidos, sobre todo para este momento político, pero otras reacciones que ya empiezan a calificar a Joe Biden de tibio, de no comprometido, que no dijo nada muy concreto, que tampoco le cobró nada a Donald Trump. Y en ese contexto yo creo que vale la pena recordar que Joe Biden entra en un momento muy difícil de la historia de los Estados Unidos. Hay gente que se limita a decir, bueno, le va a quedar difícil o fácil con Donald Trump haciéndole oposición y respirándole en la nuca. No, hay problemas adicionales. El primero de ellos, la mayor recesión de los últimos 50 años, está saliendo Estados Unidos de esa recesión. Segundo, el mayor nivel de deuda a raíz de esa recesión y de la lucha contra la crisis económica, el mayor nivel de deuda desde la Segunda Guerra Mundial. Y el tercero, la mayor división y crisis política de los Estados Unidos. Hay gente que dice que desde el siglo XIX hasta acá. En ese contexto, es evidente que un nuevo mandatario no puede llegar a tratar de cobrar cuentas personales, de echar unas críticas por acá, unas pullas por allá, sino a tratar de ver cómo va a resolver esos tres grandes problemas: económico, político, el de la deuda, el de la salud pública, además de eso. Y en ese contexto yo creo que el discurso de Joe Biden agarró los elementos centrales de lo que se requiere para buscar respaldo político, porque para enfrentar todos esos males que acabo de mencionar se necesita mucho respaldo político, se necesita no abrir frentes de batalla en los que se vaya a desgastar, se necesita el respaldo del Congreso y buscar que en el Congreso los republicanos sigan sus iniciativas y sigan sus causas. Si ustedes se dan cuenta, las palabras que usó, que desde alguna perspectiva son palabras vacías, pero desde otra buscan sintonizarse con esa causa, van en ese sentido. Habló de restaurar, habló de curar, habló de construir, habló de los valores de Estados Unidos enunciándolos como sigue: unidad, lucha, respeto. Y fuera de eso, dijo algo que es fundamental, y es que la democracia ha ganado. Evidentemente había gente que estaba pendiente solamente con una lupa a buscar si mencionaba a Donald Trump. No mencionaba a Donald Trump. Si mencionaba a quiénes, contra quiénes se iba a vengar, etcétera, etcétera. Quizás la mención más explícita y para algunos audaz en medio de un discurso muy lleno de ideas más que de acciones, de enunciación de acciones, fue la mención a los supremacistas blancos diciendo que los va a derrotar. Esa fue quizás una de las frases o de las sentencias más audaces desde esa perspectiva. Pero el resto fue tratando de buscar esa construcción de un consenso alrededor de un propósito político. A eso hay que agregar que hay cosas que no le ayudan, definitivamente. La primera, las circunstancias en las que se dio este discurso, circunstancias de pandemia, de seguridad, todo parecía la isla de la fantasía, puesto allí de manera totalmente artificiosa. Pero además de eso, hay dos cosas que vale la pena destacar. Una coyuntural, y es que definitivamente no le viene bien un escenario de ese estilo tan frío, y no le venía bien además esa luz en la cara, ese sol en la cara, que lo que hacía era mantenerlo todo el tiempo así. Eso lo que hacía era dificultar aún más el contacto con la gente como un líder inspiracional, etcétera, etcétera. Pero además de eso, confirma algo que conocíamos bien de la campaña, y es que no es un gran orador, no es un gran inspirador. Obviamente, lo que requería la gente en este momento quizás eran unas frases y unos llamados mucho más emotivos, y no logró arrancar nunca esas emociones de parte de la gente, cosas que sí se lograron en otros actos y momentos de esta posesión. De cualquier manera, a estas alturas, lo que todo el mundo está esperando son sus acciones. Lo que todo el mundo está esperando es que el gobierno vuelva a encarrilarse, y lo que todo el mundo está esperando es que las acciones sean efectivas en los frentes que acabo de mencionar: en el frente de la economía, en el frente de la pandemia, en el frente de restablecer una paz política entre los distintos grupos en los Estados Unidos y acabar con la polarización, cosa que no va a ser, por supuesto, nada fácil. Y un último punto: hay gente que echa de menos una mayor alusión a la escena internacional. Hubo un par de menciones, más adelante en el noticiero las vamos a analizar, pero es un hecho que este discurso iba para
el público doméstico. Este discurso iba para los votantes estadounidenses. Y es cierto también que el mundo entero estaba expectante de ver cómo se va a retomar el liderazgo, cosa que quizás en el discurso no se evidenció mucho, pero que ya por las acciones que vamos a analizar más adelante se empieza a evidenciar.